pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Oremos, hermanos. Padre, nos acercamos a tu palabra con la expectativa de escucharte a ti, Señor, hablar a nuestro corazón. Por ello mismo queremos clamarte, Padre, que tú abras nuestros oídos, des entendimiento en nuestro corazón de lo que tú quieres enseñarnos a partir de ese relato de la historia de tu pueblo. Y Señor, que al entender lo que tú nos quieres enseñar podamos estar de tener un Dios como tú, un Dios que tiene la historia en tus manos y que no se te escapa absolutamente nada, que estás en control, Señor. Y aún en medio de un mundo tan hostil al Evangelio, en un mundo tan perdido en el pecado, podemos confiar plenamente en tu poder y que tú nos sostendrás hasta el día, Señor, que nos encontremos con tu Hijo en esa tierra nueva que esperamos con gozo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Esta semana estaba leyendo un artículo escrito por un hombre de apellido Villaverde. El título del artículo era Las pequeñas guerras mundiales. Y hacía alusión esta persona a un estudio que hizo sobre el devenir de las guerras desde la Primera Guerra Mundial a principios del siglo pasado. Ha habido 2 grandes guerras mundiales en las cuales han muerto más de 50 millones de personas. Pero este hombre, al hacer el estudio, ha encontrado que las guerras nunca se han detenido en la historia. Siempre ha habido guerras. Y en ese momento en que escribe ese artículo, habían declaradas en el mundo alrededor de 30 guerras en diferentes países. Hoy día, si ustedes miran, van a encontrar que al menos 12 guerras hay declaradas en el mundo. Hay gente hoy día muriendo a causa de las guerras que hay en el mundo.
Esta persona llega a una conclusión. Dice, hay que entender el conflicto como un elemento sustancial a la naturaleza humana. Es inútil perseguir la quimera de la paz total. Él argumenta que la paz no es siquiera una posibilidad y que las guerras siempre estarán en medio nuestro. Esta verdad nos lleva a pensar lo siguiente, hermanos. Como cristianos en un mundo caído como en el que nos ha tocado vivir, también estamos en una guerra. Y en esa guerra, nosotros como creyentes somos el blanco. Y este es el punto central del sermón de esta mañana. El pueblo de Dios está en el punto de mira del enemigo, que es el título del sermón. De un enemigo que siempre ha querido destruirnos y frustrar de esa manera los planes y los propósitos de Dios. Así que si tú eres discípulo de Cristo, debes ser consciente de que estás en medio de una guerra sin cuartel en la que existe un enemigo que quiere destruirte. Que el campo de batalla es tu corazón y que tú eres el blanco. El texto que acabamos de leer esta mañana nos muestra la cruda realidad de esa hostilidad representada por el odio que este hombre Amán sentía hacia Mardoqueo y hacia su pueblo. Y la secuencia de la historia que leímos básicamente comienza con un acto de lealtad de Mardoqueo, un poco antes en el capítulo 2, al final. Un acto de lealtad que salvó la vida del rey Asuero, pero que, al contrario de lo que era de esperarse, no fue recompensado. Más bien, en su lugar se levanta un hombre llamado Amán, que se declara enemigo de los judíos y que quiere destruirlos. Y para eso traza un plan concreto, un plan cruel, despiadado, perverso, que es aprobado por el rey y que se pone en marcha con urgencia. Entonces hay tres movimientos en esta historia que son los mismos que vamos a seguir en el sermón. Mardoqueo salva al rey Asuero, lo encontramos al final del capítulo 2. No lo leímos por amor al tiempo, pero ahora voy a hacer un breve resumen. Mardoqueo hacía parte de la corte real, era un funcionario del rey Asuero, así que tenía acceso a la cercanía del rey. Y allí estaban dos eunucos que dan los nombres allí, Bigtán y Teres. No sabemos por qué razón estos hombres estaban airados contra el rey y entonces planearon matar al rey. Mardoqueo se entera del complot, así que avisa al rey, lo pone claramente a través de Esther, denuncia ese complot que había, y así el rey hace la investigación, se da cuenta que era verdad ese complot, y estos dos hombres son ejecutados, y el rey Asuero salva su vida, se libró de la muerte. Salvar la vida del rey del imperio más poderoso del mundo en aquel entonces no era un asunto trivial, no es un asunto menor, ¿verdad? Podría esperarse algún tipo de reconocimiento inmediato, ¿verdad? De hecho, si tú vas a un restaurante y por error te dejas o por olvido te dejas el móvil sobre la mesa y hay un vecino de otra mesa que se da cuenta que has dejado tu móvil y sale detrás de ti, te alcanza a mitad de la calle y te entrega el móvil, ¿tú qué haces? Lo menos que puedes hacer es mirarlo a los ojos, sonreírle, extenderle la mano y expresarle tu gratitud, ¿no? Te ha entregado tu móvil. Bueno, para algunos es la vida, ¿no? El móvil. Te ha entregado tu vida. Eso es lo menos que se podía esperar. Una expresión de gratitud, quizás incluso una recompensa. Vimos en otros acontecimientos, o vemos en la Biblia otros acontecimientos donde sí sucedió una recompensa, como en el caso, por ejemplo, de José, cuando revela el sueño del faraón de Egipto, y entonces el faraón lo pone como gobernador de Egipto. Le da un premio, un reconocimiento. Lo mismo pasa con Daniel, cuando revela el sueño de Nabucodonosor. Este rey entonces lo pone como gobernador de Babilonia. Así que aquí pasa algo raro, ¿no? Porque en el caso de Asuero no recompensa para nada
a Mardoqueo. Más bien, miren lo que sucede allí en el versículo 1. Después de estas cosas, es decir, de que Mardoqueo hubiese librado de la muerte de Asuero, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Vemos la paradoja allí en este versículo, porque lo que se podría esperar era que el capítulo 3 comenzara con unas palabras como las siguientes. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Mardoqueo y lo honró. Pero no es lo que está escrito allí en la palabra. Aquí encontramos una primera lección muy práctica para nosotros, hermanos, muy importante. Esperar retribución de los hombres es una muy mala idea. Nosotros debemos actuar como verdaderos cristianos sin tener la expectativa de recibir de parte de los hombres una recompensa. Es probable que en lugar de recibir tal gratitud, tal recompensa, recibamos indiferencia, recibamos ingratitud, incluso rechazo, hostilidad. Por lo tanto, vuelvo y repito, nuestra motivación como creyentes, nuestra expectativa cuando actuamos como verdaderos cristianos es agradar a Dios. Él sí que ve nuestro corazón. Él sí que entiende lo que pasa. Pero esperar algo de los hombres es inútil. No esperemos actuar para ser visto de los hombres y recibir de ellos algo. Porque si llegásemos a recibir algo, esa sería nuestra recompensa y no la que aguardamos en la eternidad. El caso es que Mardoqueo no solamente fue ignorado, sino que en su lugar el rey engrandece a Amán y ordena que todos los siervos se arrodillen y se inclinen ante él. Pero ¿qué nos dice el versículo 2 al final? Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué razón Mardoqueo no se arrodillaba delante de este hombre, de Amán? Esto mismo le preguntaron los compañeros de Mardoqueo. ¿Por qué haces esto? ¿No? ¿Por qué no te arrodillas? Estás arriesgando quizás una buena lección de parte de Amán. La respuesta de Mardoqueo fue, soy judío. Tenemos entonces allí a Mardoqueo, el judío, y a Amán, el agageo. Pero para entender un poco la rivalidad entre estos dos hombres, necesitamos remontarnos un poco atrás en la historia. Y allí vamos al capítulo 17 de Éxodo, que fue donde tuvimos la lectura congregacional hace un momento, en donde se narra la historia de la primera batalla del pueblo de Israel después de salir de Egipto. Recordaremos que Israel era un pueblo de esclavos, por lo tanto, cuando salió de Egipto era un pueblo que no tenía entrenamiento militar, que iba hacia una tierra prometida con una expectativa diferente de enfrentarse en guerras. Y un pueblo guerrero, como los amalecitas, le atacan por la retaguardia. Así que ahí se narra esa primera batalla de los israelitas en el desierto. Ya vimos, ya leímos un poco qué fue lo que pasó allí en Éxodo 17. Solamente me gustaría resaltar un par de versículos, los versículos 14 al 16, porque es la conclusión, lo que pasó después de la victoria de Israel sobre los amalecitas. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, para que no se olvide, escríbelo en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Más adelante en el 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Una sentencia tremenda de parte de Dios hacia Amalec, hacia los amalecitas. Esta sentencia fue ratificada un poco más adelante en la historia. La encontramos allí en Deuteronomio, el capítulo 25. Podemos mirar allí en la Biblia, en este capítulo 25 de Deuteronomio, en los versículos 17 al 19. Le dice el Señor al pueblo, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia,
de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. No te olvides de esta sentencia. Pasó el tiempo. El pueblo llegó, conquistó la tierra, llegó la época de los reyes y Dios encarga al primer rey, a Saúl, que acabe con los amalecitas. Esta historia la encontramos allí en 1 Samuel 15. No vamos a leerlo, solamente hago un breve resumen. Dios le encarga a Saúl que acabe con los amalecitas y Saúl no obedece a Dios. Se guarda lo mejor del pueblo y no mata a su rey, que a propósito se llamaba Agag. ¿Les suena de algo? Esa desobediencia del rey Saúl le costó el trono. Fue desechado de parte de Dios por su desobediencia. Y la enemistad entre esas dos naciones, entre los amalecitas y los judíos, continuó. Y ahora aquí nos encontramos con Mardoqueo, el judío de la tribu de Benjamín, la misma tribu de Saúl, y Amán, descendiente de Agag. Por esa razón, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de Amán. Y también, por esa misma razón, Amán decidió aniquilar a todos los judíos. Los dos conocían sus historias y ahora se volvían a encontrar cara a cara. Pero hermanos, esa enemistad entre Mardoqueo y Amán, entre los judíos y los amalecitas, entre la simiente de Benjamín y la simiente de Amalec, que hemos visto que se remonta a 1000 años atrás en la historia, tiene raíces mucho más profundas dentro de la historia de la redención. Si vamos a Génesis 3, cuando comienza la historia de la humanidad, capítulo 15, la sentencia de Dios después de que Adán y Eva caen en desobediencia. El Señor le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está aquí decretando una enemistad perpetua entre la mujer y Satanás, entre su descendencia y la descendencia de aquella. Es una declaración de guerra de parte de Dios. También es un anuncio anticipado de la victoria segura. Así que la enemistad entre Mardoqueo y Amán no es otra cosa que una consecuencia de aquella declaración de guerra del Señor de Génesis 3. Hoy, queridos hermanos, nosotros en la historia, a este lado de la cruz, conociendo qué ha pasado a lo largo de la historia, podemos entender con claridad que la máxima expresión de esa enemistad sucedió en la cruz del Calvario. Cristo, el descendiente, con mayúscula, de la mujer, fue herido en el calcañar, porque muriendo en la cruz, sufrió y pagó en carne propia las consecuencias de tu pecado y de mi pecado. El pecado que un día introdujo Satanás, la serpiente antigua. Pero al resucitar de entre los muertos, Cristo aplastó la cabeza del maligno. Así que hay victoria en el Señor, hay victoria en Cristo. Y esa victoria un día será expresada en plenitud cuando nuestro Señor venga a instaurar definitivamente su reino en una tierra nueva, donde more la justicia. Cuando todas nuestras lágrimas sean enjugadas. Cuando todas nuestras heridas de combate sean sanadas. Cuando todas nuestras tristezas sean consoladas. Cuando no haya afanes ni preocupaciones. Cuando las pruebas y las aflicciones ni siquiera estén en nuestros recuerdos. Y cuando Él, el Señor, reivindique su nombre y su gloria
ante todos los enemigos que han mostrado hostilidad, beligerancia y odio hacia el pueblo del Señor. Es una historia de guerra que comienza en Génesis 3 y acaba en Apocalipsis. Toda la Biblia habla de esa enemistad. Así que esta historia de Mardoqueo y de Amán hace parte de la gran historia de la redención. El odio de Amán hacia los judíos expresa el deseo de Satanás de arruinar ese plan de salvación de Dios. Hay un deseo, hay una intención de aniquilar a este pueblo, de cortar el plan que el Señor ha trazado. Pero hermanos, no olvidemos lo que dijimos cuando comenzamos esta serie. Este libro de Esther no menciona ni una vez el nombre de Dios, pero Él está presente en cada detalle de esta preciosa historia. Él está orquestando todos los detalles para cumplir cabalmente todo lo que se ha propuesto, sin que nadie pueda estorbarle. Eso es lo que llamamos la providencia del Señor. Sí, hermanos, estamos en una época donde parece que Dios está silencioso. No hay grandes milagros, grandes señales, profetas que estén trayendo nueva revelación, ¿verdad? Parece que Dios no está en la historia, pero no nos equivoquemos, hermanos. Dios está presente detrás de cada situación que pase en nuestras vidas, que pase en este mundo. Y lo está haciendo de manera activa, porque está trabajando para cumplir sus propósitos, aun cuando no los entendamos. Hace un tiempo les comentaba que me gusta ver mucho tejer a mi esposa. A ella le gusta tejer mantitas y cosas así, ¿no? Ella pone allí 3, 4 rollos de lana de diferentes colores. En su mente se imagina cómo quedará esa manta. Escoge una puntada y hábilmente comienza a mover sus manos, tejiendo una manta para traerle al bebé que ha nacido últimamente en la iglesia. A veces se equivoca, va en la mitad del camino y me dice, no me gusta mucho esta manta, no me gusta mucho esta combinación de colores, y comienza a desbaratarle y me pide que le ayude allí a rebobinar la lana. Y eso me hace pensar en el Señor. Él está tejiendo la historia de este mundo. Él no se equivoca. No hace ni una puntada equivocada. Los colores que utiliza son los apropiados. Y es verdad que no vemos la manta terminada todavía, pero la vamos a ver con toda seguridad. Y será precioso el final de la historia. Él ya lo tiene en su mente y lo está desarrollando. Así que, hermanos, confiemos en Él. Cuando lleguen momentos en la vida en que nos preguntemos, ¿pero dónde está Dios? Recordemos este libro. Dios no se menciona, pero Dios está presente constantemente en esta historia. Y así también está presente en tu historia y en mi historia. En este caso en particular, Él está moviendo los hilos para cumplir su promesa hecha allí en Éxodo 17. Aquí no existen casualidades, no existe la fortuna, ni el infortunio, ni la suerte, ni nada por el estilo. A propósito de suerte, Amán sí que creía en ella. Por eso dice el versículo 7 que echa pur, que significa suerte. Y la echa para saber cuál es el día más apropiado de ejecutar ese plan que se había trazado, de aniquilar al pueblo judío. Él, como enemigo de los judíos, ya había puesto en su punto de mira al pueblo de Dios. Tal como lo dice en el versículo 6 de manera clara. Amán procuró exterminar a todos los judíos que había en todo el reino de Asuero por ser el pueblo de Mardoqueo. Esa palabra procurar, ¿qué significa? Significa que él tiene toda la intención y quiere planificar con detalle, ejecutar ese plan de exterminio. Así es, traza un plan. ¿Y cuál era ese plan? Pues vamos entonces al punto central de este sermón. Hay una estrategia, hay una fecha y hay una puesta en marcha de ese plan de ejecución. Hermanos, hay que recordar en la historia bíblica que hubo muchos intentos de frustrar los propósitos de Dios, de frustrar el plan de redención.
Los hermanos de José quieren matar a José, ¿verdad? Pero Dios interviene. Y en vez de ser José muerto, asesinado por sus hermanos, es puesto en lo mejor del reino más poderoso de ese entonces, Egipto. De esa manera José fue el salvador de su familia, porque un día la familia tuvo que regresar por alimentos a esa ciudad. El faraón de Egipto, unos años después, manda a matar a todos los varones que había en Egipto. Pero providencialmente se salva Moisés. Bueno, Dios salva a Moisés, ¿verdad? Lo guarda de la muerte segura que estaba decretada por el faraón de Egipto, y entonces Moisés llega a ser el salvador del pueblo de Israel. Saúl quiere matar a David. Lo intenta una y otra vez, pero el Señor preserva la vida del que sería el gran rey de Israel. Herodes quiere matar a todos los niños menores de 3 años a ver si allí cae el Mesías prometido. El Señor también preserva la vida de Jesús. Vemos cómo en la historia hay muchos intentos por acabar con el plan de Dios y ninguno de ellos prospera. Pues en medio de todos esos intentos aparece Amán, poniendo en el punto de mira a los judíos, a todos los judíos, incluyendo aquellos que habían regresado a Jerusalén a hacer la reconstrucción de la ciudad y del templo, porque era básicamente la misma época en la historia. Allí estaba el pueblo trabajando, otra vez reconstruyendo la ciudad, montando otra vez el templo. Así que si Amán llegase a cumplir ese propósito, había aniquilado también a los judíos que estaban en Jerusalén. Hermanos, era un genocidio en toda regla. Amán traza un plan maquiavélico, o mejor dicho, un plan diabólico. Lo primero de ese plan era fijar la fecha, un cronograma, ¿verdad? Como cuando hacen un plan, hace un cronograma con los pasos que hay que seguir. Él saca sus fechas, echa suertes, y la suerte cae para el día 13 del último mes del año de aquel entonces. Así que tenía 11 meses para preparar el asalto a los judíos. En segundo lugar, necesita aliados, porque la tarea no es pequeña, ¿verdad? ¿Y qué mejor aliado que el propio rey? Así que se acerca al rey, le vende la idea a Asuero y usa para ello la vieja estrategia del maligno. Suele dar buenos resultados. Una estrategia de 2 pasos. Primero, decir una medio mentira que termina siendo, una medio verdad que termina siendo una mentira enorme. Y luego ofrece algo a cambio, una retribución. Así que se acerca y le dice Amán a Asuero: hay un pueblo por allí esparcido, distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Nunca le dice que son los judíos. Tampoco le dice que ya hay asentada esa nación allí en Jerusalén, porque los persas solían respetar a sus vasallos, digámoslo así, les permitía ejercer su religión y convivir más o menos pacíficamente, porque querían que estuviesen contentos, que no hubiera revueltas. Pero Amán lo único que dice es que había una gente que está por allí dispersa en todas las ciudades. Además le dice, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, lo cual era verdad. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. La única ley que no estaban cumpliendo es que Mardoqueo no se estaba arrodillando delante de Amán. Así vende esa mentira. Y luego ofrece la transacción, el soborno. Te voy a dar 10,000 talentos de plata. Es una cantidad enorme de dinero. 10,000 talentos son 340 toneladas de plata. Dinero del día de hoy serían equivalente a 230 millones de euros. Es muchísimo dinero. Seguramente Amán ya había hecho números y entendía que confiscar los bienes de los judíos le iba a representar una jugosa ganancia. Hermanos, esta estrategia que utiliza Amán es la misma estrategia que ha utilizado el maligno
año tras año y que sigue utilizando hoy contigo y conmigo. La comenzó usando allí en el jardín, con Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Una medio verdad, que es una enorme mentira, ¿verdad? Ahí está la gran mentira. Y luego le ofrece la transacción. Si tú comes, serás igual a Dios. Wow, muy atractivo resultó este cebo para Eva y para Adán. Y cayeron en el anzuelo. El diablo se le presenta a Jesús en el desierto y le dice, aquí están todos estos reinos que son míos. Una gran mentira. Le dice la transacción, arrodíllate delante de mí y serán tuyos. Bueno, el Señor Jesús obviamente no cayó en la trampa del maligno, pero Él sigue empleando la misma astucia contigo y conmigo. Nos dice mentiras maquilladas con algún puntito de verdad. Cuando muerdes el anzuelo, te ofrece algo a cambio. Y eso algo es sencillamente una serpiente que te va a morder y te va a matar. En este caso de la historia, Amán no tiene ninguna dificultad en convencer al rey. El rey se suma entonces al plan de Amán con una actitud poco sabia. Casi que vemos a un rey muy pasota, ¿verdad? Sin ningún tipo de escrúpulo, sin ninguna conciencia de las implicaciones que traería ese plan. Así que le da plenos derechos a Amán para ponerlo en marcha. Y los versículos del 12 al 15 describen ese plan, cómo se ejecuta. El día 13 del mes primero, que es el mes de Nisán, es decir, la víspera de la Pascua judía que se celebraba el día 14 del mes primero, Amán convoca a los secretarios del reino para dictarles cuál era el decreto. Lo hace, les dicta el decreto, lo manda a traducir a los diferentes idiomas del imperio y lo sella con el anillo real. Un decreto que era irrevocable. Ese decreto es una atrocidad. Da una orden tremenda. Allí está en el versículo 13, que es el clímax de todo el libro. Ahí llega el clímax que dice lo siguiente. La orden es destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Hermanos, es un decreto aterrador. Tal vez nosotros hemos pasado por ese versículo muchísimas veces, lo hemos leído, pero no hemos meditado un poco, reflexionado un poco en lo que significaba este decreto. Es un genocidio de todos los cristianos. Hice un ejercicio esta semana para ver cómo es el tema de la persecución de cristianos en nuestra época. Y es increíble ver cómo es el goteo de genocidios de cristianos en este momento de la historia nuestra. Noticias como esta: 50 cristianos muertos en el Congo, fusilados y acuchillados, y muchos secuestrados que no se sabe qué será de ellos. Y este titular se repite muchísimas veces en la historia. Hagan el ejercicio solamente por curiosidad. ¿Qué está pasando con los cristianos hoy? Aquí nosotros estamos tranquilos. Nuestra vida no corre peligro, ¿verdad? Pero eso no significa que sea lo mismo en todos los lugares. Hace 100 y pico de años en Turquía murieron 250,000 cristianos que se negaron a convertirse al islamismo. La población cristiana pasó de ser el 20% en Turquía a ser menos del 1% de hoy día por ese genocidio. Así que no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de una atrocidad. Es un decreto aterrador
el que ha dictado Amán contra los judíos. Y el sistema de correos de los persas, que era bastante eficiente, se pone en marcha para llevar ese decreto a cada rincón del imperio. Y los judíos en la capital, en Susa, seguramente se enteraron el mismo día de la Pascua, el día en que celebraban su liberación de Egipto, se enteran de ese decreto tremendo de Amán. Dice el texto bíblico que la ciudad estaba conmocionada, estaba conmovida por ese decreto, mientras que Asuero y Amán estaban bebiendo. El odio de Amán hacia el pueblo de Dios, su decisión de aniquilarlo, el plan para llevarlo a cabo, el mismo decreto tal como lo acabamos de leer, la forma de celebrarlo, retratan al mismísimo diablo. Es como si Amán personificara al maligno. No hay un ápice de compasión. Solo quiere robar, matar y destruir. Esa es su naturaleza. Es un ser perverso que quiere destruir al pueblo de Dios. Por eso cobra especial vigencia esa advertencia del apóstol Pedro que nos dice allí en su primera carta. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es el enemigo. Así que, hermanos, no lo subestimemos. Como cristianos, tampoco le tengamos pánico, porque si tú eres de la familia de Dios, si tú eres hijo de Dios, Él te guardará. Lo ha prometido en su palabra. Primera de Juan lo dice con claridad. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Está hablando de los diablos, de los anticristos. Los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De esta historia, queridos hermanos, podemos sacar dos grandes lecciones. La primera, el rey Saúl desobedeció un día al Señor cuando él le mandó a aniquilar a los amalecitas, y Saúl no lo hizo. Cientos de años después, Amán, descendiente de Agag, planea aniquilar a Israel. Es lo que podríamos llamar la ironía del pecado. John Owen lo expresa de la siguiente manera: mata al pecado o el pecado te matará a ti. El pecado es como un boomerang. Tú puedes pensar que no pasa nada y puede ser que por algún tiempo no pase nada. Pero hermanos, un día el pecado se vuelve contra ti para destruirte. No es posible tener una tregua contra el pecado. No es posible tener una bandera de paz. El pecado un día te alcanzará. Así que no juegues con el pecado, querido hermano. Más bien, vístete de las vestiduras de Cristo y no proveas para los deseos pecaminosos de tu corazón. Mortifica el pecado, querido hermano. Quítale el aire. Que tu pecado muera. No tengas compasión de tu pecado, porque Él no tendrá compasión de ti. Pablo lo dice allí en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es lo que estoy diciendo. Mortifica el pecado, mata el pecado. Hay una historia narrada por C.S. Lewis, hablando de estos temas. Él dice que había un viajero. Ese viajero llevaba sobre su hombro un lagarto. Ese lagarto es la lujuria. ¿Sí? Y en su viaje, la lujuria allí en su hombro siempre le estaba susurrando. Se pueden imaginar que estaría susurrando la lujuria, ¿no? Que lo llevaba en el hombro. De repente un ángel le dice a este viajero: ¿quieres acabar con esa bestia? El viajero le dice:
y quiero quitarme ese problema de encima. Así que el ángel coge al lagarto y comienza a apretarle el cuello. Y cuando está apretándole el cuello, el lagarto clava sus garras en la espalda del viajero y el viajero grita, «¡Me estás haciendo daño!». El ángel le responde, «Nunca te prometí que no te dolería». Y así es, hermano. Mortificar el pecado duele. Mortificar el pecado no es fácil. No es algo que yo pueda hacer gratuitamente. Va a tener un coste, y un coste a veces muy alto, porque es negarnos a nosotros mismos. Es humillarnos delante del Señor. Es pasar vergüenza muchas veces delante de otras personas. Pero vale la pena sufrir ese dolor. Así que si tú, querido hermano, tienes resentimiento contra algún familiar, incluso contra algún hermano de la iglesia, aparca tu orgullo y ve, pídele perdón a tu hermano. Eso es mortificar el pecado. Si te gusta la mentira, atrapa por el cuello esa mentira y aun cuando te duela, muérdete la lengua y deja de mentir. Si eres una persona iracunda, aplaca tu ira. Ponte un chaleco de aquellos de fuerza con tal de que tu ira sea reducida. Si tu pecado es la pornografía, pon tu ordenador en el centro del salón donde todo el mundo te pueda ver y quítale el aire a la pornografía, a la lujuria. Si tu problema son los gritos y las groserías, las palabrotas, recuerda que el Señor dice que más vale una palabra suave que un grito. Porque lo máximo que vas a encontrar dando un grito es que te tengan miedo. Pero no vas a resolver nada más que eso. Sí, querido hermano, ataca el pecado que hay en tu corazón. No hagas como Saúl. No dejes vivo a tu pecado porque un día ese pecado se va a volver contra ti. La segunda conclusión a la que quería llegar esta mañana. Amán le dice al rey Asuero, sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Ese fue el argumento de Amán para querer matar a todo el pueblo de Dios. Y este sigue siendo la misma razón por la cual el mundo tan oscuro y tan hostil en el cual estamos viviendo, un mundo caído, un mundo roto por el pecado, en ese mundo en el que vivimos, ese mundo se empeña en ir contra la voluntad de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos otras leyes. La ley de la palabra. Pero va a pasar como con Mardoqueo. Vamos a estar en el punto de la mira del enemigo. Queridos hermanos, estamos en medio de una guerra total, de una guerra tremenda. La vida cristiana auténtica no es un juego de guerra. No sé si eres consciente de esa realidad. ¿Sabes que obedecer al Señor implica necesariamente ir en contravía de este mundo, de esta sociedad, del maligno, de tus deseos de la carne? ¿No te has dado cuenta que el mundo es hostil contra ti? ¿No te has dado cuenta de que tu corazón quiere engañarte constantemente y hacerte pecar contra el Señor? Querido hermano, no esperes ser invitado a la mesa de Asuero y de Amán. Eres enemigo de ellos. No esperes ser aplaudido por el mundo. No esperes tener amigos leales contigo allá afuera. No pienses que van a respetar tu fe, porque cuando sepan que tus leyes son diferentes a las de ellos, van a venir a por ti sin ninguna acción. El mundo y su príncipe quieren tu cabeza. Ya lo dijo el Señor Jesús allí en Juan. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que, hermanos, estamos en una guerra.
Ese refugio es la cruz de Cristo. Vengamos a la cruz y refugiémonos detrás de nuestro Señor. Solo a su lado estarás seguro. Usa los medios de gracia que el Señor ha puesto para el servicio nuestro. Esos medios de gracia que son tan propicios para nosotros como creyentes. Usa la palabra, querido hermano. Filtra tu vida a través de la palabra del Señor. Estúdiala. Memorízala. Que la puedas recordar cuando te encuentres allí en medio de la batalla. Que puedas acudir a ella y encontrar el consejo sabio del Señor para esa lucha que tienes. Ven a los pies del Señor en oración, querido hermano. Acude a Él para encontrar fuerzas para batallar contra ese lagarto que tienes en tu hombro. Y mira la iglesia. Imperfecta, es verdad, somos imperfectos, pero es tu familia. Aquí vas a encontrar el apoyo que necesitas para la batalla del día a día. En medio de tus hermanos, aquellos que guerrean contigo en ese camino. No menosprecies la iglesia del Señor, no menosprecies la palabra del Señor, no menosprecies la oración. Usa esos medios. Son tus armas contra el enemigo. Porque no olvides que el enemigo te tiene en su mira. Oremos, hermanos. Padre Santo, venimos ante ti en este momento para darte gracias por tu palabra, por esta historia que nos recuerda, Señor, que no estamos de paseo en este mundo, que hay un enemigo hostil contra ti, contra tus planes, contra tu iglesia, contra tu pueblo, pero que tú ganaste la victoria allí a través de tu Hijo en la cruz del Calvario. Es una victoria consumada. Y gracias, Padre, por hacer que esa victoria de Cristo sea nuestra, por tu gracia y por amor a tu pueblo. Ayúdanos a valorar la gran obra de Cristo y hacerla nuestra en medio de todos los ataques que recibimos día a día. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén.